Versículo 1 nos dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí. Qué bendición es que la mano de Dios quiere estar sobre un pecador como nosotros, hermanos. El salmista nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. En ocasiones, la Biblia dice que Dios nos visita, o de otra manera dicha, como Ezequiel lo dijo el profeta: la mano de Jehová vino sobre mí. En ocasiones, cuando nos visita la mano de Dios, a veces creemos que es para reír, que es para gritar de júbilo, pero a veces cuando la mano de Dios viene en tu vida es para quebrantarnos y hacernos dóciles y poder así ayudar a otra persona. A veces creemos que el avivamiento son risas y multitudes gritando a Cristo, pero nunca comienza un avivamiento de esa manera. Un avivamiento siempre comienza con un corazón quebrantado. Cuando tú solo en tu casa estás llorando delante de Dios y Dios toca tu corazón cuando lees la Biblia. Ahí, en tu casa donde nadie te ve. Y Dios comienza a quebrantar ese corazón. Y sientes cómo tu corazón empieza a derritirse. Eso es un avivamiento bíblico. Por supuesto que se ve en multitudes siendo salvas, en familias restauradas, en la mano de Dios bendiciendo una familia, pero nunca comienza con risas. Comienza con llantos, comienza con quebrantos y termina en risas. ¿Qué tal Nehemías? Vayamos a Nehemías capítulo 1, versículo 3. Todos, hermanos, entendemos el avivamiento que hubo en el libro de Nehemías, pero pensamos que el avivamiento fue que se terminó el muro y que la ciudad fue amurallada, pero nunca comienza un avivamiento de esa manera. Nehemías 1:3 dice la Biblia: y me dijeron, Nehemías está hablando, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. ¿Sabes cómo comienza muchas veces un avivamiento? En gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Eso es como comienza un avivamiento. Y hermano, y no solo le pidas un avivamiento a Dios para México, pídele un avivamiento a Dios para tu corazón, para mi corazón. Nunca habrá un avivamiento en nuestro país si no hay un avivamiento como individuos. Nehemías estaba quebrantado. Nehemías se sentó, no tenía fuerzas, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos y le dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense lo que le dice Nehemías: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Dios nos dio un cristianismo que busque a Dios en la mañana y que busque a Dios en la noche, hermanos, y que no solamente venga a visitar a Dios el domingo. Necesitamos un cristianismo de lunes a domingo, hermanos. Y Nehemías comenzó un avivamiento dentro de su corazón y le dijo: por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El avivamiento comienza, hermanos, cuando uno reconoce su rebelión, cuando uno reconoce que ha pecado delante de un Dios que es 3 veces santo. Y si pecas contra una piedra no hay problema, si pecas contra un hombre hay algo de problema, pero si pecamos contra un gran Dios tendremos un gran problema, hermanos. Debe haber un reconocimiento de nuestro pecado personal hacia un Dios santo. Y Dios comienza a quebrantar el corazón de un individuo, a lo que le llamamos un avivamiento, o le llamamos un despertar. En el quebrantamiento, querida iglesia, Dios tiene toda tu atención. Pero a veces estamos muy ocupados con nuestra agenda. Y Dios tiene que hacernos sentir de esta manera para quebrantarnos y poder usarnos. Hay cosas que deben romperse para que puedan usarse. Y hay veces que Dios tiene que usar el quebrantamiento en nuestra vida para que nuestra vida sea útil a otras personas. Regresamos a Ezequiel 37:1. Ezequiel 37:1 nos dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí
y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Pero este valle no estaba lleno de flores. Este valle no parecía ser un valle muy hermoso. Este valle era un valle lleno de huesos. Mi hermano, y solo basta que lleves el evangelio el día sábado, cualquier día, o entablezcas una plática con una persona y te darás cuenta, hermanos, que nuestra ciudad y este mundo está lleno de huesos. Huesos dolidos, huesos afectados por el pecado. Solo basta platicar 5 minutos con una persona y darte cuenta de las tragedias, de las dificultades por las cuales las personas están pasando. Son huesos, son huesos, son huesos desnutridos sin Dios, huesos carentes de la carne del amor de Dios. Huesos, un valle de huesos. Si tan solo, querido hermano, estuvieras disponible para ayudar a uno, te darías cuenta de cuántos huesos estamos rodeados, secos. Versículo 2 dice la Biblia: y me hizo pasar cerca de ellos. Muchos secos. A veces Dios permite la sequía para crear en nosotros sed. Sed espiritual, sed de Dios, sed de conocerlo, sed de su palabra y sed de servirle, hermanos. Vayamos a Amós capítulo 8, versículo 11. ¿Por qué Dios permite la sequía en nuestras vidas? Para crear sed en nosotros. Amós 8:11 dice la Biblia: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino un hambre de oír la palabra de Jehová. Y Dios levante una generación de cristianos con una sed y un hambre de la palabra de Dios, hermanos. Pasamos más tiempo en la tele que en la Biblia, pasamos más tiempo en internet que en la Biblia. Necesitamos un avivamiento de huesos secos, hermano. Salmos capítulo 63, versículo 1 dice la Biblia: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has parado en la madrugada para buscar el rostro de Dios? ¿O qué crees, que este salmo es una falacia? ¿Crees que es una broma el hecho de buscar a Dios, hermano? De madrugada te buscaré. Solamente intenta comprender la condición del salmista. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. A veces Dios permite sequía en nuestra vida para crear una sed, y eso se llama avivamiento. ¿Pero para qué? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. A veces te preguntas: Dios, ¿por qué estoy seco? Es porque Dios te está buscando, hermano. ¿Cuándo ha sido la última vez que te quedaste estudiando la Biblia por las noches? ¿Cuándo ha sido la última vez que la Biblia quebrantó tu corazón y probablemente una lágrima cayó entre las preciosas hojas de la Biblia porque Dios quebrantó tu corazón? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que entonando un salmo, qué bueno es Dios, una lágrima salió de esos ojos que están secos, indiferentes? Cuando estamos secos es porque Dios quiere hacer en tu vida un avivamiento de huesos secos. Juan capítulo 7, versículo 37. Este pasaje es muy especial para mí. Recuerdo cuando estaba en el instituto bíblico y escuché un mensaje. Hermanos, un mensaje que derritió mi corazón. Yo recuerdo estar escuchando ese mensaje y solamente pensar: por favor, da la invitación porque quiero salir y quiero orar. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has sentido: por favor, pastor, dé la invitación porque mi corazón está tan quebrantado que no quiero hacer aquí un pancho y llorar, pero quiero ir y derramar mi alma delante de Dios allá afuera? Por favor, ya dé la invitación, que mi corazón siento que se derrumba.
Yo recuerdo escuchar un mensaje, derritió mi corazón. Se acabó la capilla y salí. Atrás del instituto había un campo de béisbol, sigue estándolo. Y recuerdo irme allá atrás y leí este pasaje, Juan 7:37. Y la Biblia dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Cuando Jesús predicaba, alzaba un poquito la voz, hermanos, diciendo: si alguno tiene sed. Esto no es impositivo, es si tiene sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo recuerdo cómo este pasaje fue de tanta bendición a mi vida que le dije: Señor, yo tengo sed. Mano, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has tenido sed de Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que no solamente leíste el Salmos 42 como un salmo más, sino que fue una verdad en tu corazón que dijiste: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Vendré de mañana y me presentaré. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras otros me decían: ¿dónde está tu Dios? Hermanos, qué avivamiento experimentó el salmista en el Salmos 42. Dios nos dé cristianos quebrantados para poder estar sedientos de un avivamiento espiritual, hermanos. Vayamos a Isaías capítulo 44, versículo 3. Dios quebrante nuestros corazones, hermanos. Su palabra es como piedra, es como martillo, es como espada, que es lo único que puede quebrantar nuestros corazones. Dios nos dio un avivamiento, hermanos, de una nueva generación. Que, hermanos, su corazón se quebrante cuando le dé una clase a los niños. Capitanes de ruta, hermanos, que amen su ruta. Y que Dios quebrante sus corazones por la necesidad que hay. Porque la necesidad más grande que tiene este mundo sigue siendo de Jesucristo, hermanos. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas. Ese yo es Dios. ¿Sobre quién Dios va a derramar las aguas? Sobre el seco. Un avivamiento de huesos secos. Sobre el sequedal. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Todos hemos visto cuando la tierra está tan seca que se cuarte y se parte y se abre. Y uno vierte un poco de agua y lo chupa tan rápido. Cuando un cristiano tiene sed de Dios, hermano, está atento y dice: quiero escuchar más, quiero escuchar más, quiero un himno más, quiero más de Dios. Pero contadas las veces que eso pasa en la vida de un cristiano. Decimos que queremos un avivamiento y contados los cristianos que llevan su lectura del año en el mes de enero. Es ahí donde Dios promete derramar su Santo Espíritu, no para ser salvos, sino para ser llenos de su Espíritu Santo. Regresamos a Ezequiel 37:2. Ezequiel 37:2 dice la Biblia: y me hizo pasar cerca de ellos, por todos en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, había muchos huesos en ese valle, y por cierto, secos en gran manera. Huesos secos. Versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, Dios le dijo a Ezequiel. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Será que hay remedio para estos huesos? ¿Cómo es que estos huesos podrían volver a vivir? Y Ezequiel respondió y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y tal vez tú estás sentado esta mañana en una iglesia bajo la predicación de la Biblia y te haces la misma pregunta: ¿será que estos huesos puedan volver a vivir? ¿Será que esta sonrisa, estos labios pueden volver a sonreír? ¿Será que esta vida puede volver a servir a Dios?
¿Volveré a disfrutar servirle? La respuesta está en el versículo 4 de todo el pasaje. Y me dijo entonces, Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, predica sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Necesitamos oír la palabra de Jehová. Si hay algo que puede traer un avivamiento en nuestras vidas, es la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Debemos gozarnos de escuchar la Biblia, hermanos, amén. No solo el domingo, sino un hambre de escuchar diario algo de la Biblia, hermanos. Fue por eso que Pablo le pidió a Timoteo que predicaran la Biblia. Vayamos a 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Vean la urgencia de Pablo a Timoteo para que predicara. Te encarezco, te ruego. ¿Qué es lo que Pablo le rogaba a Timoteo? Te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te ruego, Timoteo, que prediques la palabra. Si hay algo que una iglesia necesita, es la predicación de la Biblia. Si hay algo que un cristiano necesita, es la predicación de la Biblia. Si hay algo que va a traer avivamiento a unos huesos secos, es la predicación de la Biblia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, no solo el domingo, predica siempre. Y fíjense lo que es la predicación, hermanos: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ese mensaje está muy duro. Predíqueme de Juan 3:16 otra vez. Comezón de oír. Comezón de oír. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Se amontonarán maestros. No dice predicadores, maestros. Conforme a sus propias concupiscencias, lo que significa es deseo carnal. Un deseo carnal que diga, yo quiero enseñar y yo voy a acariciar el oído. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales y se apartarán de la verdad del oído. Y se volverán a la risa santa. Y se volverán al rock cristiano. Y se volverán a una fábula y un cuento. Y se apartarán de la verdad. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pablo reconocía la importancia de la predicación de la Biblia y por eso le dijo a Timoteo, Timoteo, predica hasta la muerte. Y fue por eso que Dios le dijo a Isaías, quiero que prediques hasta la muerte. Necesitamos un avivamiento de escuchar la predicación de la palabra de Dios y desarrollar una sed de escuchar de Dios, hermanos. Hermanos, sé honesto. ¿Qué escuchamos más, la tele o la Biblia? Primera de Corintios 1:21, hermanos. A Dios le agrada la predicación. Dios está a favor de la predicación. Primera de Corintios 1:21 dice la Biblia: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hermanos, el día de ayer predicaba en el evangelismo y decía, bastaría para que una persona se asome al cielo y diga, hay un Dios. La Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Lo que significa es que el cielo platica y te dice, mira, hay un creador y ese creador se llama Dios. Pero en la sabiduría de este mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces Dios escogió otro método. Agradó a Dios. ¿A quién le agrada esto que estamos a punto de decir? A Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agrada la locura de la predicación. Fue la locura de la predicación lo que cambió de un Pablo de ser un perseguidor a un predicador. Esta locura de la predicación que cambió a Pedro de ser un pescador a un discípulo y pescador de hombre. Y fue esta bendita locura lo que transformó nuestras vidas, hermano. Dios dice, estoy a favor. Le agradó a Dios la locura de la predicación. La predicación de la palabra de Dios sigue siendo efectiva y sigue derritiendo el corazón más duro. ¿Por qué? ¿Por qué es tan poderoso un mensaje? ¿Por qué lo es? ¿Cuál es la base?
La respuesta está en Hebreos 4:12, ¿por qué lo es? Hebreos 4:12 nos dice la Biblia lo siguiente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Este libro es vivo. No hay libros que tienen efecto, hermanos. Yo había 2, 3 libros que leí en la escuela y me dolía la cabeza, hermanos. Pero solo hay un libro que puede transformar nuestra vida, hermanos. Y se llama la palabra de Dios. No es el libro de la AA, es la palabra de Dios. No queremos consejos humanísticos, queremos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. Y no solo es viva, es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma, hermanos. Está sentado en la iglesia, hermanos, y entra la espada de la palabra de Dios a lugares donde nadie más puede. La espada física solamente te mata. La espada espiritual entra, saca lo malo y te sana. Una espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Necesitamos un avivamiento de la palabra de Dios. Esta semana va a ser una semana, hermanos, que va a ser una bendición. Aquella alma sediente y aquel que se siente en el valle de los huesos secos va a ser un manjar a tu vida, hermanos. Predicación el miércoles, 2 predicaciones el jueves, 2 predicaciones el viernes, la conferencia de jóvenes. Dios nos dé una generación que ame la Biblia, hermanos. Pero regresamos a nuestro pasaje de Ezequiel. Ezequiel 37:3. Hace una pregunta y dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Acaso estos huesos secos podrán vivir? ¿Acaso Dios podrá dar un avivamiento a nuestras vidas? Profetiza, versículo 4. Oíd palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando una persona es un hueso, y pensemos en una persona incrédula, sin Cristo, sin Dios, perdido rumbo al infierno, y escucha el mensaje de la Biblia, hermanos, fíjense lo que dice ese texto: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Una persona sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, nos dice Efesios 2. Pero cuando un cristiano le lleva el mensaje de salvación y predica la Biblia, esos huesos empiezan a tener forma. Empieza a entrar, hermanos, entra el Espíritu Santo en esa persona. El día de ayer estábamos evangelizando, mi hermano Joaquín y yo, y bueno, muchas historias, solo platicaré una. Le dimos el evangelio a una persona y hasta le dijo el hermano Joaquín, su semblante cambió. ¿Por qué? Porque pasó de huesos a una nueva criatura. Porque a través de la predicación de la Biblia, el Espíritu Santo entra en esa persona, hermanos. Amén. No solo para el perdido. La Biblia dice que la locura de la predicación salva al creyente. Somos nosotros, hermano. Para el perdido entra el Espíritu para ser salvo, pero para el salvo entra el Espíritu para avivar al cristiano. Romanos capítulo 1, versículo 16. Necesitamos un avivamiento de la palabra de Dios. Y saben, estoy seguro que en este lugar hay muchos que lo tenían. Por eso solamente te pido un favor, recuérdalo. Comercial de Gansito, ¿verdad? Recuérdame. ¿Sabes qué te dice Dios? Acuérdate cuando te querías comer la Biblia. Acuérdate cuando le hablabas a uno y a otro, que hasta tus familiares te llegaron a tachar de fanático. Acuérdate de cuánto querías tú servirle. Y no podías esperar a que llegara el domingo porque querías cantarle y porque querías escuchar el mensaje de Dios y convivir con los hijos de Dios.
Hermanos, ¿por qué es tan poderoso el mensaje de la palabra de Dios? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? La Biblia contiene el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Es que es un mensaje de la Biblia, hermanos? Es un mensaje del poder de Dios. Regresamos a Ezequiel 37:6. Ezequiel 37:6. Nos dice la Biblia. Mientras Dios le dice al profeta, profetiza para que yo sane los huesos secos. Nos dice el texto, versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros. Haré subir sobre vosotros carne, los voy a cubrir de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Para el incrédulo vivirá espiritualmente, pero para el cristiano lo vivificará. Avivamiento, avivamiento, sed de Dios. Versículo 7, profeticé pues, Ezequiel fue obediente al mandato de Dios y predicó la Biblia. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, hasta pareciera que ahí tuvieran cunas al lado, hermanos. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Sabes, hermano? La predicación de la Biblia nos ayuda a alinear nuestra vida. ¿Sabes qué es bueno de vez en cuando sentirnos incómodos en la iglesia, hermano? ¿Sabes por qué? Porque es Dios tratando de enderezarnos. Y nos enchuecamos toda la semana, hermanos. Y venimos a este hospital del alma. Y es Dios quien a corazón abierto trata con nosotros. Con la espada de dos filos que a lo mejor corta, pero es para sanar, hermanos. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Versículo 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo, la respuesta para todo es lo mismo. Profetiza, predica al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Dios nos dé un cristianismo firme, hermanos, para que podáis sostenerte, mantenerte en el día malo. Quisiera terminar diciendo que si alguien nos visita, la Biblia enseña que una persona sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Está en los huesos. Estás vivo físicamente, pero internamente el espíritu está muerto. Y es Jesús quien quiere darte vida. Vayamos a Efesios 2:1. No te salgas de este lugar sin Jesucristo en tu corazón. Y Él dio vida a vosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, no físicamente, espiritualmente. Y Él nos dio vida. Y aquel que nos visite esta mañana, Dios quiere darte una vida espiritual, una vida eterna, el regalo de ir al cielo el día de tu muerte. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ese versículo 4 hizo toda la diferencia en nosotros. Pero Dios. Es Dios quien nos da vida. Es Dios quien vivificó nuestro espíritu. Y es Dios quien salvó nuestra alma. Y no te salgas de este lugar sin la salvación de Cristo que quiere darte.
Pero para nosotros este mensaje no era para una persona que no tuviera al Señor. Este mensaje es para el pueblo de Dios. ¿Te sientes en los huesos? No solo huesos. Decía ahí el versículo 2, secos en gran manera, quebrantados de corazón, secos y áridos. ¿Por qué a veces Dios te pasa por sequías? Porque Dios quiere que estés tan seco, que caiga un poco del agua de vida y quieras más, y quieras más, y quieras más, y que puedas decir como el salmista, solo en Dios está acallada mi alma. Lo único que me puede satisfacer esta sed que tengo y esta aridez es Dios y la Biblia. Amén, hermanos. Y termino en Juan 5:24. Texto muy familiar. De cierto os digo que el que oye mi palabra y quiere al que me envió tiene vida eterna. Eso somos nosotros, no te emociones, hermano. Tenemos vida eterna, hermanos. Vamos a ir al cielo. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, hermanos. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Sin Cristo estábamos secos. Fue Cristo quien nos dio vida. No solamente una vida, nos dio una vida nueva, hermanos. No solo nos dio vida y vida nueva, nos dio una vida en abundancia, dice Juan 10. No solo nos dio vida, vida nueva y vida en abundancia, sino una vida eterna, hermanos. Qué bueno es Dios. Porque a veces Dios nos pasa por sequías para que haya un despertar espiritual en tu corazón. Y te preguntas, ¿por qué me siento seco? Es Dios y su promesa, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, mi espíritu sobre la tierra árida. Dios nos dé un avivamiento de huesos secos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios tomó al profeta Ezequiel y puso su mano sobre él. Bueno, qué dicha que Dios quiera poner su mano sobre nosotros, que somos indignos pecadores. Cuando vino su mano sobre él, lo llevó a un valle. Yo creo que él esperaba un valle de flores, pero se llevó una gran sorpresa, que era un valle lleno de huesos. Y solo basta por caminar por nuestras calles y ver que solo hay huesos. Hay gente con una necesidad tan grande de Dios. Pero no solo para aquel incrédulo. Y hermano, entre comillas, ¿sabes que tú tienes el mensaje que le puede poner carne a esos huesos de personas que no le conocen? Tú y yo tenemos la locura de la predicación. Aquellas personas que se preguntan esta mañana mientras siguen en su hogar, tal vez viendo el mensaje por internet, y te preguntas, ¿vivirán estos huesos? Hay una respuesta, solo una respuesta para que esos huesos vivan. Predica la palabra de Dios. Si tú escuchas el mensaje de Dios, te aseguro que Dios va a formar esos huesos y le va a poner carne, le va a poner tendón y sobre todo le va a dar un corazón tierno, un corazón receptivo. Pero ¿qué tal aquel cristiano que está en huesos, que está seco, tal vez con dudas, falta de fe, dejó de servirle? Y tal vez tú también te haces la misma pregunta, Señor, ¿será que estos huesos vivirán? La respuesta es sí, sí pueden vivir. Solo hay un remedio contra esa enfermedad de huesos secos. Es la predicación de la palabra de Dios. Fue por eso que Dios le pidió a Ezequiel, Ezequiel predica. Ezequiel predica. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, te encarezco que prediques.
Dios nos dé un avivamiento de huesos secos. Desarrolla un hambre por las cosas de Dios, hermano. Desarrolla un hambre por la Biblia y que no batalles con tu lectura bíblica, sino que te adelantes a tu lectura. Desarrolla un avivamiento, un deseo por la oración y sobre todo lo que va a llenar nuestros huesos de carne y del abrigo de nuestro Dios es la predicación de la Biblia. Solo una cosa Dios le dijo a Ezequiel: profetiza sobre los huesos y los huesos vivirán. Un cristiano no debe sentirse en huesos. Tenemos tanta oportunidad de escuchar mensajes de Dios, hermano. Con los ojos cerrados, una última pregunta. Tal vez alguien nos visita esta mañana y tú amas a Dios con todo tu corazón, pero a la luz de la Biblia te has dado cuenta que necesitas que Dios toque esos huesos y te dé la salvación. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Solo queremos hacer una oración por ti. Alguien que diga yo, solamente levanta tu mano. Padre, ¿cómo te pedimos que nos mandes un avivamiento de huesos secos? Sé que muchas veces, y no muchas veces, siempre irá de la mano con quebrantamiento.